Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de Juan Manuel Burgos, un escritor y filósofo español, y nos vamos a centrar en una de sus obras muy importantes de todas las que ha escrito, que se llama Para comprender a Wojtyla, una introducción a su filosofía. Pero comencemos primero, para adentrarnos después en su libro, que es muy interesante. Primero vamos a conocer un poco de su biografía. ¿Quién fue este personaje, Juan Manuel Burgos? Bueno, les decía que pues es un escritor español, nació en Valladolid el 11 de septiembre de 1961. Es doctor en ciencias físicas y en filosofía. Ha ejercido también la docencia en varias y diversas universidades de Roma, Madrid, y actualmente es profesor en la Universidad San Pablo. Una de las características también que resalta y que se debe resaltar de Juan Manuel Burgos es que es el fundador y presidente de la Asociación Española de Personalismo, además que es el miembro del Instituto Internacional que dirige dos colecciones de filosofía en las ediciones Palabra. El personalismo, vamos adelante, vamos a ver en qué consiste, pero antes quisiera pues también resaltar un poco los logros de este personaje, de este escritor y filósofo que se llama Juan Manuel Burgos, que estamos exponiendo. Primero es miembro del Comité Científico de la revista Cuadernos de Bioética, consultor permanente de Orsal, miembro ordinario del Instituto Internacional Jacques Maritain y visitante distinguido de la Universidad Galileo en Guatemala. Además que es medalla de la Universidad Anahuac en México en Humanidades en el 2015. A grandes rasgos, ese es un poco la biografía y los reconocimientos y los títulos que tiene este escritor. Y ahora, como les decía, que Juan Manuel Burgos es el fundador y presidente de la Asociación de Personalismo. Vamos a ver primero a definir qué es esto. ¿Qué es personalismo? Porque es una corriente filosófica que surge, que es muy actual, que surge en el siglo XX y que vamos a ver en qué consiste. Bueno, primero tenemos que ubicarnos en el contexto donde nació esta corriente. Resulta que en el siglo XX fue un escenario de una batalla entre dos poderosas ideologías, ¿ya? Los colectivismos y los individualismos. Por ejemplo, en los colectivismos estaba el nazismo, el comunismo. ¿Y en qué consistían los colectivismos? Lo esencial era la sociedad, mientras que el hombre solo era importante en la medida en que la servía. En eso consisten los colectivismos. Entonces, el feudalismo como que va a tratar de condensar las dos posiciones. En cambio, el individualismo adoptó la perspectiva contraria. Exaltó a un individuo insolidario que buscaba su propio bien y aplicaba la ley del más fuerte, desentendiéndose del bien común. ¿Ya? Estas dos ideologías o estos dos polos opuestos, el colectivismo con el individualismo, pues tenían una lucha y surgieron ideologías poderosas en estos movimientos sociales y políticos que a veces desembocaron en cuestiones trágicas. La historia del siglo XXI más que todo es esto, ¿no? Entonces, ante este escenario, ante este panorama, ante podríamos decir, esta guerra ideológica, entonces muchos intelectuales buscaron una alternativa capaz de superar estas disyuntivas implacables, ¿ya? Ni irse a un extremo, ni tampoco irse al otro. Y así recurrió para ello al concepto de persona. Personalismo viene de persona. Es decir, que persona entendida como un ser digno por sí mismo, pero que para alcanzar su plenitud debe abrirse y entregarse a los demás. En eso básicamente consiste el personalismo que fue el fundador Juan Manuel Burgos, ¿no? Que se centra en la persona, es decir, que esta persona, este individuo, tiene que abrirse y entregarse a los demás, ¿ya? Entonces el personalismo pues es una propuesta antropológica que surge en Europa con el objetivo de ofrecer una alternativa tanto al individualismo como al colectivismo, ¿ya? Entonces, en eso consiste básicamente el,
el personalismo, ¿ya? Ahora vamos a, como les decía en la introducción, vamos a desarrollar un libro que está basado en un personaje muy importante, ¿no? En un personaje muy importante del siglo XX y también del siglo XXI, que se llama Karol Wojtyla. Nosotros como gente de iglesia pues conocemos que ese es el nombre que tenía nuestro querido Papa Juan Pablo II más adelante, ¿no? Entonces también vamos a tratar de condensar, porque no tenemos mucho tiempo, tratar de condensar la biografía de Juan Pablo II o de Karol Wojtyla en este momento. Bueno, nació en 1920, perdón, en Cracovia, en Polonia, y murió en el 2005 en Roma. Es el Papa de la Iglesia desde 1978 hasta el 2005, elegido para el trono de San Pedro en octubre de 1978. Cuando ocupaba el puesto de cardenal arzobispo de Cracovia, ¿ya? El cardenal prelado polaco Karol Wojtyla fue pontífice, primer pontífice no italiano en más de 4 siglos. Eso también es un hecho ya muy importante. Además de ser un hombre muy intelectual también y que desarrolló una vasta ideología, una vasta escritura, una vasta para la iglesia fue muy enriquecedor su persona porque escribió muchas encíclicas, muchas cartas pastorales a la iglesia, pues iluminando y ayudándonos a vivir mejor el evangelio que el Señor nos pide. Entonces ya hemos condensado un poco la figura de Juan Manuel Burgos, que es el autor del libro que vamos a exponer, y también hemos condensado la biografía de Karol Wojtyla o Juan Pablo II, que es el principal implicado, pues, porque el principal implicado en esta obra. Bueno, podríamos decir ya para adentrarnos y a presentar en sí el libro que se llama, muy importante ese nombre, Para comprender a Wojtyla, una introducción a su filosofía. Karol Wojtyla es uno de los grandes filósofos del siglo XX, en particular en el área de la antropología y de la ética. Sin embargo, y de modo paradójico, esta importantísima parte de su legado ha quedado oscurecida por su enorme relevancia como pontífice. Recordemos que antes de ser papa, pues Juan Pablo II, Karol Wojtyla en este caso, pues era un escritor nato también y sus ideas, pues que vivía en una época determinada, pues también dieron mucho eco en ese tiempo, ¿ya? Aquí nos dice que fueron oscurecidas un poco porque después de que se convirtió en papa, pues un poco la escritura de antes, pues quedó un poco en el pasado o relegada y ahora sale a relucir como Juan Pablo II, lo que tenemos aquí en esta imagen. Bueno, así como por la dificultad también de sus escritos. Sabemos que Juan Pablo II era un filósofo y un teólogo pues también muy importante y a veces algunos de sus escritos pues son un poco difíciles de comprender, pero mirando minuciosamente con tiempo, yo creo que sí se puede. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Bueno, especialmente, pues también tiene muchos escritos, pero aquí vamos a resaltar un poco de uno que se llama Persona y Acción, que es un libro tan importante como arduo, es decir, importante pero también difícil de comprender. En este libro, Juan Manuel Burgos pretende contribuir a solventar el problema ofreciendo algunas claves para acceder a su filosofía. Por eso dice el libro que estoy leyendo, se llama Para comprender a Wojtyla, una introducción a su filosofía. Es decir, que Juan Manuel Burgos está comenzando recién toda esta investigación, todo este pensamiento, está adentrándose en el pensamiento de Karol Wojtyla. Por eso este libro se llama Para comprender a Wojtyla, una introducción a su filosofía. ¿Ya? En el presente libro, pues lo que se pretende es contribuir a solventar el problema ofreciendo las claves principales para acceder a su filosofía, lo que les decía anteriormente, tanto desde el punto de vista genético como temático. Vamos entonces, vamos a ver que en el primer capítulo, ya pues vamos a desarrollarlo de forma general, ¿ya? En el primer capítulo se llama El itinerario intelectual. Bueno, antes de esto, este libro contiene 7 capítulos. Ya vamos a desglosarlos
uno por uno de manera rápida y después nos adentraremos en cada capítulo. En el primer capítulo, que se llama Itinerario Intelectual, se explica la formación y la evolución del pensamiento de Wojtyla, centrándose en la escuela de Lublin y las obras Amor y Responsabilidad y Persona y Acción, en el primer capítulo. En los siguientes 2 capítulos, ¿ya? Se encargan de explicar con más detalle los temas centrales de su ética, en relación con la escuela de Lublin, de su ética sexual, en el marco de Amor y Responsabilidad, y de su antropología en relación con su obra Persona y Acción. Bueno, ya los capítulos 5 y 6 analizan aspectos más concretos de su modo de filosofar, su método, la importancia de la fe, la importancia que le da la subjetividad y cómo hay que entenderla, la importancia que da también a lo irreductible en el hombre, ya lo que no se puede quitar del hombre, y todo con el fin de mostrar la potencia de su pensamiento, ¿ya? En el capítulo 7, ya para finalizar, pues se estudia el tema de gran actualidad donde se manifiesta precisamente la novedad y la profundidad del pensamiento de Wojtyla. Su visión de la mujer, ya, ese capítulo también es muy importante, al basarse este último capítulo sobre todo en escritos magisteriales, puede entenderse también como que se entrelaza la obra del filósofo con la obra del pontífice, ¿ya? Ya vamos a ver, vamos adelante. Eso en cuanto a la introducción y el comienzo del libro, ¿ya? En sí, ¿ya? Son como lo que le acabo de decir son como unas claves, ¿ya? Unas claves intelectuales que permitan al lector comprender a Karol Wojtyla como intelectual y en particular le ofrece una introducción precisa a su filosofía por uno de los mayores especialistas en su pensamiento, que es en este caso el filósofo que estamos exponiendo, que se llama Juan Manuel Burgos, ¿ya? Vamos entonces a adentrarnos en el libro porque nos queda poco tiempo, ¿ya? Vamos con el capítulo 1, ¿ya? Para comprender el autor ha dividido el libro, para comprender a Wojtyla, una introducción a su filosofía en 7 capítulos. El primer capítulo, ¿ya? El primer capítulo, el itinerario intelectual, hace las veces de introducción a toda la obra. Y por lo tanto, los capítulos posteriores, Burgos va a desarrollar en este capítulo y en realidad algunos de los capítulos posteriores de un modo que podríamos calificar de histórico, siguiendo la estela de las obras principales de Wojtyla. Burgos puede poner así de manifiesto que de hecho el pensamiento del autor polaco hay una cierta evolución, como por ejemplo, entre otros, la visión que Wojtyla tiene del método fenomenológico, que es el secundario y meramente auxiliar al principio y que al final, ¿ya? En el capítulo 2, que se llama La Escuela Ética de Lublin, ¿ya? Burgos expone la posición ética de Wojtyla, ya que se distancia de la disposición tanto del ayer como de Kant, como también hasta cierto punto de Tomás de Aquino. También escoge otros, se basa también en otros filósofos, en otros pensadores y teólogos también. En efecto, para Wojtyla, la ética no se reduce, como sostiene ayer, a la mera emoción ni a un puro deber formal sin contenidos, como en Kant, ni a una deducción de la ciencia científica. En efecto, para Burgos, la comprensión tomista de lo real tiende a presentar un esquema de pensamiento en cascada que comienza por la metafísica. ¿Ya? Ese es el capítulo a grandes rasgos, porque no tenemos tiempo, el capítulo 2. Vamos al capítulo 3, que se llama Amor y Responsabilidad. Se domina con el mismo título de la primera obra de Karol Wojtyla. Ya debemos decir que tenía una obra este filósofo y pensador y teólogo Karol Wojtyla, que se llamaba Amor y Responsabilidad. Pues en este libro Juan Manuel Burgos también tiene un capítulo que se llama así, Amor y Responsabilidad. El autor señala cómo en este periodo el pensador polaco comienza a adelantar algunas de las propuestas que llevará a cabo en persona y acción, tales como la autodeterminación o la subjetividad personal, pero que no se ha desarrollado todavía plenamente, como se haría después. Amor y Responsabilidad tiene el gran mérito de enmarcar la ética sexual en el contexto de la relación interpersonal entre varón y mujer y de presentar de modo positivo lo que se debe hacer
en orden al amor interpersonal, ¿ya? Hasta entonces era mucho más frecuente exponer qué es lo que no se debía hacer y en algunas ocasiones sin tan siquiera explicar el por qué, ¿ya? En este capítulo, pues Juan Manuel Burgos y tomando de Karol Wojtyla, pues no solamente se comienza a explicar lo que no se debe hacer, ¿no? Porque a veces solo se sostiene en eso, sino en qué es lo que se puede hacer también, ¿ya? Con base a la ética sexual, en este caso de varón y mujer, ya que nos expone Wojtyla. Vamos entonces con el capítulo 4. En el capítulo 4, que se llama Persona y Acción, se dedica a la obra cumbre de Wojtyla. También tiene otra obra, le decíamos en el comienzo, ¿no? Que se llama así, Persona y Acción. Gracias a este texto, el pensador polaco se convierte para Burgos en uno de los principales y grandes filósofos del siglo XX, porque se propone y lleva a cabo la completa reconstrucción de los conceptos antropológicos básicos a partir de los elementos tradicionales y modernos, generando una nueva antropología de corte personalista, ya que se centra solo en la persona. En efecto, en esta obra el filósofo polaco introduce la subjetividad personal, el autoconocimiento y la autoconciencia, la autodeterminación, la autoposesión, el autodominio, la psique y el soma, ¿ya? Y Wojtyla elabora una terminología propia, usa por ejemplo acción en lugar de acto y soma en lugar de cuerpo. Esta básicamente pues es el capítulo 4. Vamos con el capítulo 5, que es el método filosófico de Wojtyla, junto con el capítulo 6, que es la subjetividad y lo irreductible en el hombre, y también el capítulo 7, ¿ya? Que es el genio femenino según Karol Wojtyla y después Juan Pablo II. En estos capítulos 3 últimos, 5, 6 y 7, los dedica Burgos a algunas cuestiones particulares, como sobre todo el método filosófico de Wojtyla en el capítulo 5, la subjetividad personal en el capítulo 6 y la persona femenina en el capítulo 7. El autor del libro escoge estas cuestiones, es decir, Juan Manuel Burgos, para poner de manifiesto la fuerza y la originalidad del pensamiento de Wojtyla. En efecto, el método filosófico de Wojtyla se distingue tanto del pensamiento clásico y medieval como también de la fenomenología moderna. Si bien también tiene puntos en común con ambas, a su vez la importancia de la subjetividad personal y su integración con la dimensión objetiva de la persona, ¿ya? Que Wojtyla no abandona nunca, es tal que merece ser estudiada aparte. Por último, Wojtyla se encuentra entre una serie de autores pioneros en el estudio de la persona femenina. Esto también es un gran salto para los pensadores y filósofos del siglo XX. Como Edith Stein, ya una santa también católica, Julián Marías, ya, y entre otros. El autor de esta obra señala en más de una ocasión que el objetivo de este libro es introductorio porque es probable que el lector considere insuficiente muchas de las explicaciones que vamos a proponer y desear ahondar y llegar al fondo de las cuestiones. Su objetivo era exponer a trazos gruesos, esto es el objetivo de Juan Manuel Burgos, muy importante, las características centrales de la filosofía de Karol Wojtyla. Muy importante esto. ¿Cuál era el objetivo de Juan Manuel Burgos? Exponer a trazos gruesos las características centrales de la filosofía de Karol Wojtyla. Y tras una lectura atenta, considero que alcanza su objetivo, ¿no? Expone de manera sencilla cuestiones profundas y el lector puede percibir con claridad que efectivamente el filósofo polaco tiene una filosofía propia, que se pone de manifiesto al compararla con el pensamiento de otros grandes autores. Eso ha sido a grandes rasgos, sabemos que teníamos 20 minutos, pero es un libro muy interesante, ya se los traigo. Es un libro muy interesante que, como decía anteriormente Juan Manuel Burgos, pues es una introducción solamente al pensamiento y a la filosofía de Karol Wojtyla, que es muy rica y que es muy extensa, pero que la trata al lector de introducirlo en ese pensamiento. Ya si queremos ahondar o profundizar en el pensamiento de Karol Wojtyla, nuestro amado más adelante Juan Pablo II, pues ya tendremos que leer otros libros que decíamos acción y personalidad y responsabilidad y todo esto, ¿no? Entonces espero que este
pequeño bosquejo de este libro que he querido tomar para exponerlo, pues haya sido de su entendimiento. Así que muchas gracias por todo y que Dios los bendiga.